Nosotros ya estamos en comunicación con Jerónimo Altamirano, que es abogado de la causa en la que está Ana Contreras, la docente enjuiciada en General Pico, entre otras cosas por hablar de cosas que hay que hablar. En clase estaba hablando de Gaza y bueno, pasaron cosas. Ahora él nos va a explicar todo. Hola Jerónimo, ¿nos escuchás? Buen día, ¿cómo están? Sí, los escucho. Buenísimo. Che, ¿querés contarnos un poquito, bueno, por ahí para el que no tiene ni idea de lo que ha pasado, cuándo pasó y qué pasó, digamos, así en los hechos, digamos? Bien, bueno, el hecho que se investigó, que se juzgó y que continúa el proceso ocurre en octubre de 2023. En ese momento estaba en auge a nivel periodístico el conflicto justamente en la franja de Gaza entre Palestina e Israel. Ujú. En esas circunstancias es que la profesora que fuera imputada explica, abordando el tema de los derechos humanos, abordando el tema también del Holocausto y comparándolo con la dictadura militar acá en Argentina, Ujú. en una clase justamente de construcción de la ciudadanía. Es que en ese ámbito, y luego de analizar un video, es que una de las alumnas le pregunta a la profesora acerca de este tema de la Franja de Gaza, que justamente en ese momento, como dije, estaba muy expuesto. Y la profesora da un ejemplo eh, que, bueno, justamente ilustraba las dos posiciones, tanto la de Israel como la de Palestina. En esa clase había una joven de 15 años que es de origen judía. Ujú. Y bueno, ante estas circunstancias se siente ofendida, atacada por parte de la profesora y de manera posterior se lo comunica a su padre y en los días siguientes el padre realiza esta denuncia que desencadena en este proceso. ¿Sí? ¿Directamente realiza una denuncia o se dirige al colegio y empieza a haber como un intercambio, un diálogo dentro del colegio? Él primero va al colegio y después inmediatamente hace una denuncia. Va a los días al colegio, no va al día siguiente, no inmediatamente, va a los días. Y cuando va al colegio pretendiendo que la profesora deje de dar clases y demás, el Claro, ya. colegio en ese momento le dicen, bueno, acá hay un procedimiento que debe seguirse, no es como usted pretende. Entonces, ante esas circunstancias, él empieza con toda esta denuncia y el proceso judicial que decidió sostenerlo hasta el final. ¿Sí? Cuestión que es lo que nosotros un poco destacamos a lo largo del proceso, que es la personalidad del padre que no quiso jamás escuchar la otra versión, ¿sí? Claro. De los hechos, se quedó con lo que dijo su hija y entendemos que, como también lo ventilamos en el juicio, y quedó demostrado de esa forma, venían con un conflicto previo con esta profesora, y en virtud de ese conflicto previo que nosotros entendemos que realiza esta denuncia. Ujú. ¿Sí? Eh, hay, Eh, hay, hay una cuestión ahí también que es, por un lado, la libertad de expresión y la libertad de cátedra, ¿no es cierto? Y son temas que además están dentro de la currícula. Exactamente. Nosotros en el recurso de impugnación que hacemos ante la sentencia de primera instancia hacemos referencia a la afectación de estos dos derechos que entendemos fundamentales para el ejercicio de la docencia eh, y para la sociedad en general, en definitiva. Estamos en una sociedad en la cual eh, atacar el libre pensamiento en cualquier ámbito, la libre opinión, la libertad de expresión, la libertad de educación, es grave justamente por la, la cantidad de distintos pensamientos, distintas opiniones, distintas cuestiones que una persona se puede sentir atacado con la diversidad que tenemos hoy en día a nivel social. Entonces, atacar eso a mí me parece en particular gravísimo y mucho más grave dentro del ámbito de la docencia,
porque justamente tienen que tener cierta tranquilidad los docentes para poder abordar temas que son sensibles. Hay muchísimos temas que hoy en día son sensibles y con este antecedente jurisprudencial entiendo que resulta afectada de manera muy grave la docencia. Ujú. ¿Es común que algo así pueda escalar tan rápido, de llegar así a la justicia? Porque estamos hablando de un No, tiempo. yo entiendo que no debería ser, no es común y no debería haber llegado a estas instancias. Primero porque hay un procedimiento administrativo dentro del Ministerio de Educación que debe seguirse, y entiendo que la justicia no debe inmiscuirse. Ahora bien, como te decía al comienzo, el padre es una persona bastante dura en su pensamiento, bastante intransigente, entonces eso fue lo que yo entiendo que llevó un poco a que se avance a nivel judicial con algo que entiendo que no debería haber llegado a estas instancias, por lo menos. Y aparte, independientemente de eso, el hecho que él denuncia, y entendemos nosotros a partir de la valoración de la prueba que hicimos de lo que se desarrolló en el juicio, entendemos que no quedó demostrado que lo que la joven expuso que sucedió haya realmente sucedido. De hecho, entendemos que de los testimonios y de los distintos informes que han sido incorporados a lo largo de ese juicio, de esa audiencia de juicio, dan cuenta de que lo que dijo la profesora que pasó es lo que realmente sucedió. Es decir, ella primero habló en potencial, segundo hizo referencia a las dos hipótesis, tanto como dije, de Israel y de Palestina, y en esas circunstancias es que la joven se siente afectada, pero de ninguna forma ella la atacó ni dijo las barbaridades que la joven le atribuyó en su declaración. Ujú. La chica hoy, digamos, anímicamente y eso, ¿cómo ha demostrado algún cambio o algo? No, al día de hoy no. En su momento se presentaron por parte de la Fiscalía lo que sería la psicóloga que se encarga de realizar la cámara Gesell y una psicóloga particular de la joven. Pero en ese sentido nosotros entendemos que hubo una deficiente interpretación y una valoración arbitraria de esta prueba psicológica. ¿Por qué? Porque la psicóloga, el perito oficial, que trabaja en tribunales y toma la cámara Gesell, no hizo un análisis pericial para decir, bueno, la joven se ve afectada por esto, por esto, por esto, a partir de este momento tuvo distintas manifestaciones, cuestión que no se hizo por parte de la Fiscalía. Entendemos que cualquier eventual daño que se quiera hacer parecer que podría haber sufrido la joven, Ujú. no es atribuible a este hecho en particular, y de hecho quedó también probado que tiene una personalidad bastante susceptible por el hecho de que, por ejemplo, ante otro conflicto con otra profesora, la joven se sintió atacada. Ante trabajos prácticos que debía presentar, la joven tuvo malestares, incluso manifestaciones físicas. Entonces entendemos que de ninguna manera puede ser atribuible cualquier afectación que haya tenido por esta cuestión en particular. Y la psicóloga en particular de ella, la psicóloga que ella iba, Ujú. obviamente expuso algo similar a lo que la joven contó, porque justamente el testimonio que recibe es directamente de la joven, Claro. pero ya venía con ese tratamiento de manera anterior y venía con afectaciones de manera anterior, entonces no puede decirse que este hecho en particular la haya afectado. Ujú. ¿Sí? Claro. ¿Hubo alguna acusación física, digamos, de algún ataque, de haber sufrido algún ataque físico o algo de eso? Sí, bueno, justamente la Fiscalía eleva al juicio contravencional 3 calificaciones. Una que tiene que ver con un maltrato psíquico, psicológico, que es la única figura por la que resulta condenada, y también hace por molestias agravadas por ser cometidas contra una menor de edad,
y también una agresión sin lesión, es decir, acusa que la joven sufrió un golpe, específicamente un codazo por parte de la profesora. Hizo referencia a que se lo había comunicado a la directora, que se lo había comunicado al personal no docente, que se lo había comunicado a sus compañeras, y ninguno de estos testigos que la joven nombró lo dijo de esa forma. De hecho, a preguntas de esta defensa, por ejemplo, de la directora o el personal no docente que supuestamente le habría dicho la joven, todos dijeron que no, que eso no ocurrió, que la joven ni siquiera se los comunicó. Entonces, si partimos de que la joven no está diciendo la verdad con respecto a este supuesto codazo, con respecto a lo otro debe tenerse la misma interpretación. Si miente con respecto a una cosa, no debe creérsele con respecto a la otra. ¿Ustedes ahora están en una instancia como de apelación de esta condena? Exactamente, nosotros presentamos recurso de impugnación ante el Tribunal de Impugnación Penal. Ya ha salido sorteado el juez Rebechi, que bueno, obviamente está estudiando el caso. Es un caso que llevó muchos días de debate, que hay muchas pruebas para analizar. Entonces, bueno. Un caso que ha tomado cierta relevancia nacional, porque entró un poco como a dialogar con otras situaciones, con diputados, con el caso del actor Norma Briski, un montón de gente que también se ha expresado respecto al conflicto israelí-palestino y también ha sido de alguna forma acusada. Sí. Es como que da toda la casualidad, ¿no? Que todo junto suceda a la vez. Y bueno, es un caso que ha sido como publicado en diversos medios nacionales. Sí, es una especie de tema tabú el conflicto de la Franja de Gaza, cuestión que no debería ser, es una realidad que está sucediendo, y sobre un mismo conflicto siempre va a haber distintas opiniones. De hecho, si tomamos en cuenta la opinión de la ONU o de la Corte Internacional Penal, está condenando los delitos en que habría incurrido el Estado de Israel. Entonces, si no podemos decir eso, no podemos hablar libremente de ningún otro conflicto. Claro. Vamos a tener que estar de acuerdo con el que tiene más poder o el que va ganando. Entonces no tiene sentido, claro, impedir que se hablen de esas cuestiones. Sí, por un lado está el lobby, y por otro lado está poder separar al gobierno de Israel del pueblo judío y sobre todo del pueblo palestino. Claro, bueno, justamente en el debate nosotros acercamos a 3 testigos de origen judío israelí que están en contra del Estado sionista, y este sionismo tan criticado incluso por el pueblo judío hace que una opinión distinta a la oficial del Estado no deba ser ofensivo. Esa es una de las cuestiones que nosotros también hicimos hincapié. Claro. El hecho de criticar al Estado, el accionar del Estado, no es un ataque, no puede ser considerado un ataque, una opinión. Bueno, habla de lo importante que es tocar estos temas en la escuela, ¿no? Sí, exactamente. Además, en una materia como es la construcción de la ciudadanía, justamente lo que se trata de mostrar a los chicos es la diversidad que tenemos en la sociedad, y por otro lado también fomentar lo que es el intercambio de opiniones, el debate. Entonces, si vos no podés decir tu opinión y no podés confrontarla con la de alguien que piensa distinto, no tiene sentido dar esas clases. Claro. Che, y del otro lado, bueno, Ana, ¿cómo está ella anímicamente? Bueno, ella en su momento se vio muy afectada, de hecho tuvo licencia psicológica por toda esta cuestión, todo el conflicto que, como decían ustedes y como se ve, tuvo una escalada que no debería haber llegado, como dije, a esas instancias, y se vio muy afectada porque vos imagínate, estás trabajando, estás dando clases, estás estudiando. Si ustedes la conocen, Ana es una persona muy estudiosa, muy preparada, muy apasionada con la enseñanza, con el saber, y pasar por una situación así, en la cual el centro de su vida, que es la educación, no
a ver, no, de otra forma no puede sentirse, ella estaba trabajando y le pasa esto, obviamente se va a ver muy afectada. Ujú. Y sobre todo por el hecho de que ella jamás quiso producir un malestar en la joven. Eso es lo que a ella creo que más le afectó, independientemente del amor que ella siente por la educación, le afectó mucho el sentir que esta joven que es muy querida por la profesora, incluso hoy en día, me lo ha dicho hace poco, que ella tiene ganas de, si algún día esto pasa, de ir a abrazarla y decirle, mira, tu profesora no quiso hacerte daño, no te quiso atacar y está todo bien con vos. Incluso a ese punto llega la falta de voluntad de atacar a la joven. Ujú. Y bueno, por supuesto que todo esto le produce un malestar muy grande. Claro, claro. Pero bueno, también ha recibido apoyo del gremio, de algunas organizaciones, ¿no es cierto? Sí, sí, ha recibido apoyo de muchos sectores docentes, no docentes, de muchas provincias. Hemos recibido llamados, mensajes, mails de distintas provincias y distintas organizaciones, incluso algunas facultades, algunas instituciones de prestigio académicos se han comunicado para ver si podían intervenir desde el punto de vista procesal Ujú. para dar una mano o para dar su opinión respecto a este caso en particular. eh, ha sido, como decían ustedes, a nivel nacional la trascendencia. Ujú. Lo cual, la verdad que sorprende, a mí en particular me sorprende, pero pensando en la gravedad institucional que un antecedente así puede dejar, no solamente a nivel provincial, sino en todo el país, entiendo que es lógica la preocupación y que haya tomado esa trascendencia. Ujú. ¿La escuela o el gremio han emitido alguna palabra al Ministerio, respecto? El ministerio, ¿yo qué dije? el gremio. Ah, perdón, ya lo he dicho. ¿La escuela o el ministerio, digamos? La escuela, como institución, oficialmente no. En el juicio participó la directora, Ujú. participaron distintos personal docente y no docentes de la institución, pero a los fines de dar su testimonio de lo que ellos percibieron al momento del conflicto de manera posterior y de manera anterior. Oficialmente no se ha posicionado la institución como tal. Y el Ujú. ministerio entiendo que está esperando la resolución final, o sea, que la sentencia adquiera firmeza para después eventualmente continuar con el protocolo que, bueno, justamente establece la ley que regula las actuaciones ministeriales en estos casos de conflictos. Pero hasta el momento no se ha expedido de manera definitiva. Ujú. El padre en algún momento anterior creo que ya había amenazado con algo relacionado a la ESI, ¿puede ser? Claro, el primer conflicto empieza con una hija de este señor que es mayor a la joven que ahora se consideró afectada. Ujú. Eh, y comienza justamente porque la profesora en ese momento tenía una alumna que estaba transicionando en su género Ujú. y en esas circunstancias, en el ámbito de la educación sexual integral, ella decidió exponer una película XXI, una película argentina que trata justamente de estas cuestiones Ujú. de género, para que los chicos entendieran y para darle una mirada didáctica de lo que, bueno, ocurre. Y en esas circunstancias la joven se había negado a ver ese video, el padre sin saber de qué se trataba la película fue a la escuela, hizo un conflicto grande en ese momento también, desde la escuela lo que le dijeron es, bueno, está dentro de la currícula, está dentro de el material que está en el Ministerio de Educación de la Nación recomendado como para abordar estos temas. Y el padre, a pesar de eso, no
no permitió que la hija viera esa película. En ese momento la joven tenía muy buenas notas, excelentes notas, y ante esta circunstancia la profesora, para ser justo con el resto de los alumnos que sí habían visto la película y que sí la habían trabajado, obviamente decidió bajarle la nota y es en estas condiciones que el padre expresó, y también lo dijo así en el juicio, que ante el próximo conflicto que tuviera con la profesora iba a hacer la denuncia. Y ahí empieza el conflicto grande. Y es importante también hacer saber que incluso una joven que declaró en el juicio manifestó que en la familia la profesora Ana Contreras era odiada a ese nivel a partir de este hecho, ¿no? Entonces ahí da cuenta de que en realidad lo que ocurrió no fue tan así, ¿no? Es que venía ya con un conflicto previo, con una bronca previa, por algo que entiendo es respetable desde su punto de vista como padre y de la práctica de su religión. Por supuesto que cada uno tiene el derecho a hacer lo que considere mejor, pero estamos en una sociedad, no todo el mundo va a pensar lo mismo que vos, no todo el mundo va a actuar de la misma forma. Entonces, si ocurre esto, lo lógico hubiese sido, bueno, le buscamos una solución y termina el conflicto, y no hacerlo más grande, Claro. por cuestiones que ya habían quedado solucionadas en su momento. ¿A otros estudiantes en algún momento manifestaron también problemas con Ana, con la docente? Hicieron referencia a algunas ausencias sin previo aviso y a llegadas tardes, pero se quedó acreditado también en el juicio que todas las ausencias fueron justificadas con la debida licencia, y las llegadas tardes obedecían a que tienen muchas instituciones y tienen que ir de una escuela a la otra. Y, sí, bueno, eso, Lo que le pasa a todos los docentes. lo que es pasa a bastante todas las común en profesoras realidad. hoy en día. Sí, es un problema bastante común. Sí, En mi experiencia he tenido problemas peores, por eso me llama la atención, porque generalmente cuando se llega a instancias tan altas, digamos, ir a la justicia, a veces son varios los alumnos que están manifestando problemas con ese docente. Entonces, bueno, se explica un poco más, ¿no? Ujú. Pero bueno, evidentemente se nota un claro ensañamiento personal. Exactamente, sí, justamente es lo principal que nosotros exponemos como teoría del caso defensivo. Ujú. Ujú. Todo esto que hablábamos recién, ¿no? De, bueno, las temáticas de si derechos humanos, memoria, que están establecidas por ley luego de amplios debates ya ganados incluso. ¿Puede que de alguna forma este juicio, no sé, genere, no sé si se dice jurisprudencia, o que empiece a entorpecer la docencia a favor del negacionismo? Y yo entiendo que sí, entiendo que esta circunstancia, el atender la posición de un padre que tiene esta personalidad agresiva, intransigente, como decía, da lugar a esto, a que, y bueno, justamente hoy le está pasando mucho a los docentes que no pueden poner tantos límites a los chicos porque vienen los padres y se quejan, o incluso en situaciones más graves que también pasan, que los padres vienen y le pegan porque no se pusieron una mala nota, porque retaron al hijo. Entonces, por supuesto que estas cuestiones entorpecen la enseñanza, el ejercicio de la docencia, y hacen que esta profesión, que es tan valiosa a nivel social, pierda prestigio y pierda el lugar que debería tener. Los profesores, los docentes, yo entiendo en particular, deberían tener otra valoración por el trabajo que tienen, el esfuerzo que lleva, la paciencia, y encima ahora tener que trabajar con este miedo de no poder hablar tranquilamente. La verdad que sí dificulta, y por eso te decía, es muy peligroso este antecedente para el ejercicio de la docencia, y en particular el negacionismo también es una cuestión similar que no debería prohibirse hablar. Jerónimo, Perdón, es como una cuestión como de ir mirando el camino, ¿no? Pero en realidad están amparados por la ley. Sí, exactamente.
Jerónimo, una duda tengo. Antes de llegar al juicio hay una instancia de mediación. No, en este caso en particular no, ok. hubo mediación porque es contravencional, es más parecido al proceso penal que al civil. En el Ajá, proceso civil sí se requiere una mediación previa, en el proceso contravencional, al ser similar al penal, el ejercicio de la acción la lleva adelante la Fiscalía. En ese sentido, en su momento la Fiscalía ofreció salidas alternativas, las cuales, bueno, no fueron aceptadas porque en definitiva esta parte lo que pretendía era demostrar la inocencia y que el hecho no ocurrió de la forma que lo expuso la joven. claro. Incluso hay una cuestión que yo entiendo para dónde va tu pregunta, Sí. es que en el tránsito del proceso se ofreció como salida alternativa la posibilidad de hablar con el padre de la joven y denunciante para ver si estaba dispuesto a no dialogar directamente, pero escuchar la versión de la profesora, y se negó rotundamente. De hecho, al momento del juicio, una de las primeras preguntas que hago como defensor es: ¿usted en algún momento intentó dialogar, escuchó la otra campana? Y me dijo: no, yo no estaba dispuesto a escuchar a esta profesora. Entonces, Claro. por eso es que digo, atender y lo digo así, me hago cargo, el capricho del padre no tiene sentido. Ujú. La pena que supuestamente se impuso, ¿no? Por la condena, queda ahí en suspenso, ¿no? Hasta que se resuelva esta segunda instancia que ustedes iniciaron. Sí, exactamente. No es ejecutoria todavía la sentencia, atento a que no tiene la firmeza que se requiere para bueno, hacer efectiva la multa y los distintos apercibimientos que surgieron de la sentencia. Así que hasta tanto no se resuelva y no exista lo que se llama el doble conforme, que es un principio del derecho penal y contravencional, no va a ser aplicable la multa. Perfecto. Ujú. Bueno, Jerónimo, muchas gracias por informarnos sobre todo esto, y ojalá siga un buen curso. Bueno, muchas gracias, chicos, por invitarme, y bueno, esperemos que tenga un final feliz. Dale, gracias. Muy clarito toda la explicación. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, nosotros nos Bueno. vamos a ir. ¿Querías Sería decir algo más? no, nada, sería interesante que sí, que salga bien y que se siente una jurisprudencia, porque Claro. es absolutamente ridículo que este tipo de cosas no se puedan resolver en una instancia institucional. Habla un poco de la debilidad, ¿no? También de las instituciones educativas. Claro. Debería haber ahí como un poco de mecanismos un poco más Sí, porque diplomáticos, si se quiere. Cualquiera con un poder de levantar un poco el dedito, Claro, va a decir: no tenés quiero que le den clase de tal cosa. Claro, decime que el padre no es abogado, porque si no ya me cierra todo, ¿eh?